Hola, hoy te voy a explicar las diferencias entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de manera simple y rápida. Hoy no vamos a ver la historia de las dos iglesias o temas teológicos más profundos. Vamos a ver 7 diferencias básicas entre la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa. Primera diferencia: la Iglesia Ortodoxa no tiene una figura de papa. Para los católicos romanos, el papa no solo es supremo, queriendo decir que tiene jurisdicción inmediata sobre todas las iglesias católicas del mundo, sino que también es infalible en determinadas circunstancias. La Iglesia Ortodoxa no está de acuerdo con ninguna de estas doctrinas. No vemos a ningún obispo como supremo en todo el mundo, ni vemos a ninguno de ellos preservados infaliblemente por Dios cuando hablan de la moral o de la fe. Tenemos esencialmente grupos de obispos y ellos toman decisiones juntos. Normalmente habrá un patriarca o un primado que es el que preside las diferentes juntas que tienen estos obispos, pero no es el gobernante absoluto de ellos. Para nosotros, todos los obispos son fundamentalmente iguales, incluso si algunos puedan tener más autoridad posicional que otros. Ninguno de ellos tiene este lugar teológico que el Papa tiene en la Iglesia Católica Romana. Segunda diferencia: el celibato del clero. Para llegar a ser sacerdote o diácono en la Iglesia Católica Romana, una persona no puede estar casada antes, o sea, debe ser célibe. Para la Iglesia Ortodoxa el caso es distinto. Un hombre casado puede llegar al diaconado y luego al sacerdocio. Por ejemplo, mi papá es sacerdote y somos 4 hermanos y no hay ningún problema con eso. Esto para la Iglesia Católica también era el caso. Cambia en el año 1139 en el Concilio de Letrán. El clero casado siempre ha sido parte de la tradición cristiana. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa la ha mantenido desde esos primeros tiempos hasta nuestros días. Tercera diferencia: la participación de los niños. Para los niños ortodoxos hay una inclusión total. Los niños católicos romanos también se bautizan, pero no pueden participar plenamente de la congregación sino hasta más tarde, ya sea estemos hablando a través de la comunión o de la confirmación. Mientras que los bebés ortodoxos ya forman parte plena de la iglesia en el momento en el cual son bautizados. Al ser bautizados, reciben ya la comunión y la confirmación. Por lo tanto, los niños crecen ya habiendo recibido comunión desde el momento de su bautismo. Cuarta diferencia: ¿qué sucede después de la muerte? La Iglesia Católica Romana tiene diversas enseñanzas sobre el purgatorio y sobre las indulgencias. Los cristianos ortodoxos no creemos en ninguna de esas dos cosas. No creemos que exista este lugar de parada en el cual tenemos que sufrir y esperar hasta pagar por nuestros pecados para alcanzar el reino de los cielos. Quinta diferencia: los cambios litúrgicos. A través de la historia, pero específicamente después del Concilio Vaticano II, han habido grandes cambios en la liturgia católica romana. La misa cambió totalmente y muchas otras cosas también cambiaron en la vida de adoración. Los cristianos ortodoxos nunca han sufrido un cambio tan grande. Ciertamente, tanto Oriente como Occidente han tenido pequeños cambios a través de los siglos y de manera paulatina. Si hubo reformas, no fueron ni de lejos tan grandes como la de la Iglesia Católica Romana a finales de los años 60 y a principios de los años 70. Para los cristianos ortodoxos, litúrgicamente hay muy poca diferencia entre una liturgia, digamos, del año 400 y la liturgia que tenemos hoy en día en nuestras iglesias. Sexta diferencia: la señal de la cruz. Para la Iglesia Católica Romana, en el año 1570, el Papa Pío V decretó que la señal de la cruz se debe hacer con 5 dedos, primero yendo a la frente, luego al pecho, a la izquierda y después a la derecha. Los cristianos ortodoxos realizamos la señal de la cruz con 3 dedos, con el pulgar, con el índice y el medio, simbolizando así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mientras que los otros 2 dedos se apoyan contra la palma para simbolizar la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Además, la señal de la cruz en la Iglesia Ortodoxa se hace primero en la frente, luego en el estómago y, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, primero en el hombro derecho y luego en el hombro izquierdo. Séptima diferencia: ascetismo y ayuno. Solía ser que los católicos romanos tenían una tradición de ayuno moderadamente rigurosa. Hoy en día, hablando en gran medida, a los católicos romanos se les pide solamente no comer carne los viernes de la Gran Cuaresma. El cristiano ortodoxo que realmente sigue las reglas de ayuno termina ayunando casi la mitad de los días del año entero. A lo largo de la historia podemos ver algunos cambios aquí y allá, pero es en el siglo XX que la Iglesia Católica Romana pone el ayuno en un puesto mucho menor. Y así podríamos seguir conversando durante horas de las diferencias teológicas, dogmáticas de la historia, pero eso es para otros videos. Si te gustaría que el próximo video sea sobre los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa,
Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, te pido que dejes un like y te suscribas para poder ver más contenido. ¡Nos vemos!